Hola, bienvenidos sean todos a Historias bajo la linterna. Este es un espacio creado para compartir las historias que nos envían nuestros seguidores. Si quieres que tu historia aparezca en un futuro video, puedes enviarla a nuestro correo, que se encuentra en la descripción. Muchas gracias. Hola, esta es mi historia. Esto pasó cuando estaba pequeño. Un día estaba con mis hermanos y estábamos solos. Mis papás se habían ido a la casa de mi tía, y nosotros no podíamos ir, ya que eran cosas aburridas. Entonces, mis hermanos y yo nos pusimos a jugar. De repente, escuchamos como una risa macabra se acercaba, muy lentamente. La verdad es que nosotros no creíamos en esas cosas. Seguimos jugando y escuchamos otro ruido. Escuchábamos pasos del piso de arriba. Ya que nosotros nunca escuchamos esos ruidos, decidimos ir arriba a ver qué pasaba. Arriba, yo fui el único que se acercó. Vi a un hombre gigante con una garra en la mano. Y en la otra tenía dos dedos cortados como si se los hubiera cortado él mismo. Tenía una cabeza que era muy macabra. Me asusté y empecé a correr de vuelta con mis hermanos. Nos escondimos en el baño y nuestros hermanos mayores nos ayudaron a salir por una ventana que había en el baño, pero era muy pequeña. Después ellos salieron. También salimos un poco rasguñados, pero no nos importó. Seguimos caminando hasta la casa de una vecina. Ella nos salvó la vida. Nuestra vecina llamó a mi mamá y a mi papá. Mis padres estaban muy preocupados por nosotros. Nunca volvimos a esa casa. Hola. Soy de México. Les voy a platicar una historia que me contó mi abuelo, de la vez que se le aparece un nahual. Él me cuenta que hace mucho trabajaba como trailero. Es que tenía que mantener a mi mamá y a mis tías. Una noche en específica tuvo que quedarse mucho en el trabajo ya que se lo había pedido su jefe. Dice que vio una bola de fuego, o eso parecía. Es que no se sabe si fue un nahual o una bruja. Él dice que cuando volvió a ver había un señor lastimado. Entonces mi abuelo le preguntó que si estaba bien. El señor solamente sacó una risa malévola, muy malévola. Entonces mi abuelo se desmayó y dice que no recordaba nada hasta que los amigos le platicaron, ya que ellos fueron de quienes encontraron a mi abuelo. Mi abuelo no volvió a ser el mismo hasta sus últimos días. Esta historia está un poco larga. Hace varios años, vivía cerca de un hospital que había sido abandonado por inundaciones en Querétaro, y uno podía entrar a explorar como si nada. Tengo un amigo que se asusta con cualquier cosa. Todo lo paranormal / terrorífico le da miedo. Y dijo que quería cambiar eso. Entonces, un día le dije que nos metiéramos al hospital de noche, en Año Nuevo, para empezar a superar eso. Y curiosamente aceptó, así que nos metimos por la tarde, para hacer un recorrido con la luz del día, y poder seguirlo con linternas por la noche, y para que también agarrara confianza mi amigo, y así lo hicimos varias veces, por el transcurso de una semana aproximadamente, ya que teníamos una ruta establecida. Empezamos a explorar otros cuartos fuera de esa ruta, y encontramos varios archivos que habían sido abandonados. Curioseamos entre ellos, pero nada de nuestro interés. Cuando nos dirigíamos a la entrada principal, empecé a sentir que caminaba solo, y volteé para comprobarlo. Y en efecto, mis amigos se habían quedado atrás muy asustados, hasta como abrazándose entre ellos. Volví a voltear al frente para ver qué los tenía así, y en la entrada había una anciana que estaba parada, con una sombrilla extendida dentro del hospital y un refresco entre sus piernas mirando hacia el piso. Volteó a verme y nos quedamos viendo a los ojos un rato. Le respondí con una sonrisa y le dije, "Buenas tardes", y me respondió el saludo. Procedí a pasar frente a ella y salir del lugar. Mis amigos solo salieron sin decirle nada y corriendo. Cuando salimos los regañé, les dije que nunca fueran maleducados con un fantasma, y ellos quisieron comprobar si realmente era un fantasma o solo otra persona curioseando como nosotros. Así que regresamos al lugar, y la persona ya no estaba, ni rastro de ella. Hoy en día sigo pensando que era una persona curioseando, pero no niego que fue raro encontrar una persona así en un lugar así, y que la única posible salida del lugar es donde nos quedamos parados antes de regresar dentro, por lo que si era una persona curioseando, o se adentró más en el hospital o saltó la misma barda que nosotros para entrar por detrás, pero debido a la aparente edad que tenía, sería complicado que lo hubiera hecho. Mi historia inicia a mis 7 u 8 años cuando vivía en casa de mi abuela con mi mamá. Era hijo único y pasaba la mayor parte del tiempo en el patio jugando con animales y soldados de juguete. Para ese tiempo se puso de moda un programa de dibujos animados que creaban amigos imaginarios.
por lo que dibujé en un cuaderno como 20 amigos, y sinceramente no lograba ver a ninguno, aunque decía que sí. Un día, después de un tiempo aseguraba que los miraba, me apareció uno de ellos al cual le puse Pitón Pitón, y se me presentó con normalidad. Su aspecto no era muy extraño, únicamente sus pies, que eran como los de un genio de lámpara, cola. Entonces, jugué un tiempo con él, y nunca me llegó a decir nada malo ni sospechoso. Parecía más bien era como un niño que le gustaba hacer travesuras, porque me escondía juguetes, tiraba mangos y me silbaba desde su casa, un árbol de mango. Cuando quería jugar, un día de tantos, un primo que llegó de visita por vacaciones me dijo que él también tenía varios amigos imaginarios. Yo con orgullo sabiendo que el que yo tenía sí podría jugar de verdad lo llamé, silbando para que bajara a jugar. Mi primo quedó helado y le contó a mi abuela sin pensarlo. Dijo que eso no era un amigo, que era un demonio. Entonces, un sacerdote llegó a bendecir y él no volvió a regresar. Hasta que a mis 15 años me mudé a otra casa, y una noche que no podía dormir, mis perros no dejaban de ladrar, escuché de nuevo ese silbido, unas 3 veces hasta que lo vi pasar por mi ventana. Esta vez sí me causó miedo. Yo mismo pedí que llegara un sacerdote. Pasó un tiempo hasta que un día ya en la universidad, estaba con mi roomie, estudiando en la madrugada, y escuchábamos pasos fuera del cuarto. A lo que él pensó que podría ser otro compañero que solía llegar por la noche. Sin embargo, nunca llegaba a la puerta, o avisaba por mensaje que abriéramos. Entonces, cuando me iba a levantar a ver quién era, por la ventana escuchamos ese silbido, que nos dejó inmóviles ya que escuchamos claramente, a como yo le describía el silbido, y desde ese día no volvió a aparecer. Hola. La historia que les contaré es un poco extensa. Esto pasó cuando vivía en casa de mi abuela. En aquel entonces, tenía como 9 años. Mi madre me dejó de niño con mi abuela y ella simplemente se fue al extranjero a trabajar. Historia para otro día. En fin, yo me encontraba solo en casa, como comúnmente me sucedía por aquellos ayeres, y según mis familiares, ya era lo suficientemente grande como para quedarme solo en casa unas horas. Eran aproximadamente las 9 de la noche, y la oscuridad ya había consumido totalmente el patio de la casa. Era una casa bastante grande. Me encontraba en la sala de la televisión viendo una serie que corría por aquel entonces en Canal 5. Debo mencionar que la casa tiene cancelería enorme que deja pasar bastante luz durante el día. En la noche se tiñen de negro por la falta de luz exterior. Frente a la entrada principal, habían apilados de 6 a 7 costales de cemento, de 50 kilos que en ese momento estaban ahí porque estaban construyendo. En el piso de arriba parte de una barra para el baño y otras cosas más, para los cuartos. De un momento a otro, escucho un sonido de papel crujiendo. Pensé que algún gato encontró divertido rasgar uno de esos sacos de cemento. Había muchos gatos sueltos de vecinos, de los departamentos de enfrente. Así me dispuse a salir a espantar al susodicho intruso, para que no hiciera un desastre con algún costal de cemento. Abrí el enorme cancel, y me di cuenta de que, el costal de hasta arriba está levantado como si alguien lo hubiera puesto de ese modo, para cargarlo después y subirlo a la obra. En ese momento me quedé en shock, ya que no me imaginaba cómo rayos un costal de 50 kilos se había colocado de ese modo solo. Es entonces cuando el costal cae frente a la pila de costales, y literalmente, se levantó una nube de polvo de todo el material que tenía dentro. Me dispuse a cerrar el cancel para que el polvo no entre a la casa, y es cuando frente a la puerta veo una figura con cuernos, que se hizo notar por el polvo que estaba volando por todos lados. En ese momento, quedé paralizado por unos segundos. Y después, una luz roja se prendió en mi cabeza accionando cada músculo de mi ser. Empecé a retroceder sin dejar de ver esa silueta negra en la entrada de la casa. Mis talones tocaron los escalones de las escaleras de mármol y en ese momento, mi cuerpo dispara adrenalina. No sé cómo, pero subí desesperadamente los 15 escalones, y el descanso, hasta llegar a la primera planta. Crucé el pasillo de no más de 15 metros, y entré al último cuarto del fondo, encendiendo todas las luces que podía a mi paso. Al llegar al cuarto, no sabía qué hacer. Creo que naturalmente nadie sabría qué hacer en esas circunstancias. Pasaron unos minutos y no escuchaba nada. Lo único que podía ver eran las partículas de polvo de cemento volando hacia arriba por las escaleras. Recuerdo que empecé a sentir demasiado frío. En ese momento, me armé de valor y como las escaleras no tenían aún barandales, me acerqué lo más sigilosamente hacia la orilla del suelo, que conectaba al descanso, hacia la parte de abajo de las escaleras. Asomé la cabeza ya que desde ahí podía tener una visión periférica de la cocina y el comedor, la entrada y la sala. No debía hacer eso. Lo primero que vi fue el movimiento de vaivén de la mecedora que era de mi abuelo.
moviéndose a un ritmo antinatural de un lado a otro, sin siquiera rechinar como lo hacía comúnmente cuando alguien se sentaba en ella. La tele estaba apagada. En ningún momento apague esta televisión. Cuando volteé hacia el comedor, vi que una de las sillas no estaba. Cuando vi la cocina y noté que la silla estaba arrastrándose lentamente hacia el área A, donde estaría la estufa y la tarja de la cocina. Todo fue en cuestión de segundos. Quedé horrorizado. Al día de hoy sigo soñando con esa horrible parte de mi experiencia. Me levanté y corrí de nuevo al cuarto del fondo. Respiraba muy rápido y entrecortado. Empecé a notar que al soltar el aire, este dejaba ver vapor de mi respiración. Hacía demasiado frío en la casa. No podía creer lo que estaba pasando. Me desbloqueé, literal. Todo ese miedo brotó de mí. A gritos abrí la ventana del cuarto y grité a todo pulmón: ¡auxilio! ¡Auxilio! Me quedé gritando por lo menos 5 veces en la ventana, y después escuché que algo de vidrios se quebraba violentamente allá abajo. Me paralicé. Nuevamente, me temblaban las manos, las piernas, y me sentía mareado. Me giré para gritar nuevamente en la ventana, pero esta vez al girarme noté que los vidrios tenían escarcha. Carajo, escarcha en los vidrios, que alguien me explique eso. No grité, me giré de nuevo hacia la entrada del cuarto, porque escuché un golpe de fondo. Lo volví a escuchar. Eran como cuando una linda mujer con tacones sube por las escaleras, pero les aseguro que eso no era, ni una mujer, ni era linda. Lo noté de inmediato. Algo estaba subiendo las escaleras de mármol, y yo era su destino final, su presa. Pensé en ese momento, sea lo que sea que estaba subiendo hacia mí, algo en mí despertó como un clic, y pensé entre mí: me tengo que defender. Busqué en un librero, en el armario, pero por los nervios no había algo razonable con que defenderme. Estaba temblando, con miedo, en shock por lo que estaba pasando, y de verdad, en ese momento, pedí a Dios que me ayudara. Literal, me puse a llorar, vencido y con miedo. Empecé a pedir a Dios que me ayudara, mientras buscaba algo entre la pila de cosas que había en aquella recámara. Sonó otro paso. Tiré unas revistas al suelo intentando desocupar una mesa, y fue ahí cuando me di cuenta. De entre las revistas salió una hoja blanca con un dibujo impreso. Podía ver la esquina de la hoja perfectamente. La saqué de entre las revistas tiradas y era una imagen de San Miguel Arcángel. Cabe mencionar que en aquel momento, no era ni fanático, no me consideraba del todo católico como mi familia. Tenía 9 años, por Dios, y detrás de la imagen había una oración a San Miguel Arcángel. Un paso más en la escalera, todo mi ser sintió un impulso a leerla, y así fue. Empecé a leer la oración por primera vez en mi desesperación para que aquel horror terminara, y empecé, cité cada palabra con mis labios temblorosos y lágrimas saliendo de mis ojos. No tienen idea de la calidez que sentí en ese momento. Es como si te pusieran una manta térmica, recién salida de la secadora mientras acabaras de entrar a tu casa de una noche con un frío violento. Sentí paz. No leí una vez la oración, la leí por lo menos 4 veces. Sentí que mi cuerpo caía rendido ante el cansancio. No escuché más ruido. Me senté en la orilla de la cama obligado por mis piernas que sentía ya no soportar mi peso más tiempo, y empecé a llorar, de gratitud, de alivio. No sé si el mismísimo demonio me visitó ese día, pero puedo asegurar que algo allá arriba me escuchó y me visitó en mi ayuda en ese momento. El frío pasó a sentirse como un cálido clima de verano. Pasé los próximos 15 a 30 minutos llorando con las manos en los ojos, sentado en aquella cama. Paré de llorar, y aún en shock no podía creer lo que acababa de pasar. Mi mente estaba tratando de maquinar qué había pasado. Un clic sonó en mi mente, y volteé a ver la ventana. En efecto, los vidrios tenían sudor por condensación. No estaba loco. Pasando un tiempo y analizando la situación ya más tranquilo, decidí bajar. Me acerqué a las escaleras, y bajé lentamente. Vi que la silla seguía a medio camino de la cocina, pero esta vez ya no se movía. La mecedora ya no se movía y la tele seguía apagada. No sentía nada raro ahora. Terminé de bajar rápidamente las escaleras y cerré el cancel. Me acerqué a la cocina a tomar la silla. Delante de la silla había un plato roto, explotó en 1000 pedazos. Dejé la silla en su lugar y me dispuse a limpiar los vidrios. Aún me temblaban las piernas y las manos. Pasó 1 hora hasta que llegó mi tía a la casa. Le conté lo que pasó, y solo me abrazó. Nunca supe si me creyó o no, pero sí sentí un miedo de fondo en ella. Nunca más mencionamos a nadie lo que pasó hasta ahora que ya tengo 27 años, y me cuesta menos contar esa horrible experiencia. Me resulta agotador mentalmente recordar detalles. Suerte a todos y vayan con Dios. Espero que te hayan gustado las historias. No olvides darle like, suscribirte y compartir. Recuerda que si quieres que tu historia aparezca en un próximo video, puedes compartirnosla en nuestro correo. Somos Historias bajo la linterna y te deseamos luz en la oscuridad. Gracias.